Nerón Aimu es el rey de reyes, el rey de los dioses que son los Tenryubito, el rey del mundo. Pero ante todo es el gran villano de One Piece y la personificación del dios oculto de One Piece. Uno que todavía no conocemos, pero ya podemos suponer de su existencia. Sí, puede ser el dios del mar perfectamente y diré ese argumento que tanto gusta a todos, que su nombre al revés es Sumi, mar en japonés. Pero voy a proponer otra idea diferente y cambiar la concepción de uno de los dioses que ya se han mencionado en One Piece, aunque en cierta forma también podría estar relacionado con el mar, como explicaré más tarde. Se dice mucho eso de que tenemos el sistema solar con Nika, Plutón, Poseidón, Urano, Saturno, Júpiter, Mars, Nujuro, Warkuri y Aimu como la Tierra. Pero, ¿y si no es la Tierra, sino la Luna? Al fin y al cabo, la Luna es la que genera las mareas gracias a su fuerza gravitatoria, lo que en cierta forma relacionaría a ese dios de la Luna con el mar. Es perfecto para Aimu. A ver, para decir esto me baso en dos puntos diferentes. Verse, y que es la contraparte de Nika y Joy Boy. Verse es el nombre que se ha usado para referirse a tres cosas en One Piece. Es el nombre del ídolo del que había una estatua en Skypiea y que muchos teorizan es el dios de la tierra porque Verse es el nombre con el que los Sandians, Skypieans y Virkans se refieren a la tierra. Y en él llamó a la luna Fairy Birth y la tierra sin fin. Para afianzar esta idolatría y veneración por Verse, a la entrada de Perjat, lo que llamaban la Tierra de Dios, se colocaron a ambos lados de la Milky Road múltiples estatuas de Verse. Esa era la Tierra Sagrada, y que hayan puesto esas estatuas ahí es muestra de esa divinidad asociada a Verse. Pero hay un pequeñito detalle que lo cambia todo. Esas tres razas vinieron desde la Luna hace siglos. En él se encontró en la Luna una ciudad deshabitada llamada Birka, igual que su isla natal. De esas tres tribus, solo los Sandians bajaron al Mar Azul y se asentaron en la isla de Haya, mientras que los Virkans y Skypieans no han visto la Tierra en su vida. Si queréis os recuerdo toda la guerra que hubo entre los Sandians y los Skypieans por ese pedazo de isla que subió el Mar Blanco y que los Skypieans consideraron un milagro. La única tierra que veían era la luna. El resto para ellos eran nubes isla, nube mar, nube hamaca y nube de caramelo. Por eso Enel, como Virkan que era, se refería a la luna como la tierra prometida, una tierra sin fin, un Fairy Birth. ¿Qué quiero decir? Que más que la tierra, Birth hace referencia a la luna, por lo que ese dios de la tierra al que rezaron los Sandians junto al dios del sol, sería en realidad el dios de la luna. Y ahí es donde tenemos su relación con Nika como su contraparte. Imu y Nika son como el yin y el yang. Imu sería el yin, marcado por el color negro y con connotaciones del mar, la oscuridad, la luna y la noche. Por su parte, Nika sería el yang, la parte blanca y representativa del bien, el sol y el día. Sobra explicar lo de los colores de los personajes y que Nika es el dios del sol y quien traerá el amanecer al mundo acabando con Imu, o sea la noche, según esto el yin y el yang. Oda nos dejó una pista de que el poder de Imu es el del ser opuesto a Nika. No lo camufló con la explicación de la Di, pero tampoco tenía por qué poner justo ese flashback en ese momento, salvo si no iba con doble intención, la de que cualquiera puede obtener la Di y no es solo cuestión de linaje, y la de Sa-Di-Bo. Si tan solo le añadimos una letra, saldría Sad Boy, justo lo contrario a su némesis, Joy Boy. Los dos provienen del siglo vacío, pero mientras que uno se está riendo y es feliz todo el rato, el otro parece alguien triste, serio y taciturno. Bueno, es que no le hemos visto de otra forma al pobre Imu. Por tanto, la contraparte de Nika no es Kurohige la Yami Yami no Mi, como dicen algunos. La contraparte, o el opuesto al sol, no es la oscuridad, si es que se le quiere asociar a Nika con el sol por ser el dios del sol y no por esos poderes que tiene la fruta de Luffy. De toda la vida, la contraparte, o lo opuesto a la oscuridad, es la luz. Y esa fruta ya existe, la Pika Pika no Mi, la fruta de Kizaru. La contraparte del sol desde siempre ha sido la luna, el día y la noche, tal y como se representa en muchas mitologías diversas por el mundo, como la judeocristiana, donde Dios creó el sol y la luna el cuarto día, la japonesa con Amaterasu y Tsukuyomi surgiendo del ojo izquierdo y derecho de Izanagi,
o la nórdica con los lobos Skoll y Hati, persiguiendo al sol y a la luna. Y aquí me voy a detener un momento, en la mitología nórdica y los gigantes de Elbaf. Se ha desvelado que Nika es el dios del sol de Elbaf. Es allí donde surgió ese culto que luego se pasó a otras razas como los Buccaneers. Esto es importante porque tanto en el mundo real como en One Piece es muy frecuente encontrar dualidades entre los vikingos y los gigantes de Elbaf. Al igual que ocurre en One Piece con muchos conceptos, como por ejemplo las parejas de gigantes de Elbaf, la dualidad y los antagonismos son muy comunes en el ideario escandinavo y muchos conceptos suelen ser presentados de dos en dos. Por ejemplo, en el vacío primordial solo existían Niflheim, el mundo de hielo y frío, y Muspelheim, una tierra de fuego y calor. Los vikingos dividían el año en dos estaciones, verano e invierno. Lo mismo ocurre con las deidades del sol y la luna, representados en Sol y Mani, cuyos carros eran perseguidos sin descanso por los lobos Skoll y Hati, hijos de Fenrir, y que lo conseguirían durante el Ragnarok. También encontramos la dualidad en los botones de like y suscripción, que tienen rivalidad entre ellos. Elige tu bando, like o suscripción. Hasta la fecha, todos los gigantes de Elbaf han sido presentados de dos en dos, como Imu y Karsi o Brok y Dorri, o en grupos de varios gigantes como los del pueblo de Elbaf en general o los nuevos piratas gigantes guerreros. Ninguno ha sido presentado en solitario, salvo Hyrule, cuyo sueño es convertirse en el rey de todos los gigantes. Vamos, que no sería nada raro que en una sociedad y cultura donde hay tantas dualidades y rivalidades, una raza que tiene un dios del sol en su panteón también tenga un dios de la luna, venerando al astro que sale por el día y al que sale por la noche. En Little Garden mencionaron a los dioses de Elbaf, en plural, al menos según ciertas traducciones, dejando claro que son politeístas y que tienen mínimo otro dios aparte del dios del sol. Volviendo a Imu, los caracteres usados para escribir Imu también se pueden leer como odio en notación kanji. Esto es interesante porque los Di siempre han sido asociados a la fiesta, la felicidad y pasarlo bien, como podría ser el caso de Joy Boy, que se teoriza que puede ser un Di. E Imu siempre está de mal humor y le guarda un profundo odio y rencor. Pero es que además, en la mitología nórdica, el lobo que perseguía a Mani, la luna, se llamaba Hati, una palabra que proviene del nórdico antiguo y que significa odio, dejando de esta forma una conexión entre Imu y la luna de la mitología vikinga, lo que en One Piece vendría a ser Elbaf. Por si fuera poco, los caracteres del nombre Nerona, el apellido de Imu, dan la palabra Dios. Teniendo en cuenta que Luffy despertó su fruta y obtuvo un poder de un dios viviente como es Nika, lo mismo que le pasó con Joy Boy en el pasado, no debería sorprender que Imu, quien en teoría sería el villano final de One Piece, la contraparte de Joy Boy, también esté relacionado con alguna deidad. Los únicos con el honor y el privilegio de ver a Imu son los 5 del Gorosei y los Caballeros de Dios. Curioso nombre, ¿verdad? El Gorosei está más que confirmado y vimos como una mujer vio y habló a Imu en la habitación de las flores. Ella no es parte del Gorosei, así que debe ser uno de los Caballeros de Dios. Se cree que los Caballeros de Dios tienen un poder superior al CP0, como intervenir en las deliberaciones de los dragones celestiales, y generalmente se considera que siguen a personas con un poder aún mayor, como Imu-sama y el Gorosei. Otra organización que nos dio una pista de la relación entre Imu y un dios son los guardias reales de Marilloa, quienes usan el término Maboroshi no Heya para referirse a lo que está provocando las desapariciones de todo aquel que lo ve. Ese término se traduce como habitación fantasma o habitación fantástica. También se puede entender como un lugar donde reside algo mítico. Esto nos hace pensar inmediatamente en la habitación de las flores, donde hemos visto tantas veces a Imu, alguien que no debe ser visto por nadie. La palabra Maboroshi se puede traducir como fantasma, visión, aparición o cosa mítica o legendaria, lo que nos confirma la naturaleza de la fruta de Imu, una criatura de estas características, algo que encaja en la definición de Dios. De todas las Zoas mitológicas, la de Nika es la única que solo existe en el mundo de One Piece, porque es el dios del sol de Elbaf. El resto de Zoas mitológicas provienen de diferentes criaturas del mundo real,
un dragón, un fénix, el Pegaso, etc. Imu, como el gran villano y rival de Luffy en todo One Piece, también debería tener una Zoan de un ser propio del mundo creado por Oda y el dios opuesto a Nika. Que sí, que en el mundo real, específicamente continente africano, existía la leyenda de Joy Boy, un hombre que iba tocando los tambores y traía la alegría a la gente y les hacía bailar con su ritmo fantástico. Pero eso es solo la inspiración que ha tomado Oda para crear a Nika, porque en la vida real no existe un dios del sol que sea todo blanco y que combata con su imaginación con un cuerpo de goma y parezca sacado del cartoon. Así que no, Nika es un dios exclusivo y creado por Oda para One Piece. Al igual que Luffy tiene su contraparte en Kurohige, Joy Boy la tiene en Imu, Nika tiene su contraparte y némesis en el dios o demonio de la fruta de Imu. Da igual como lo quieras considerar, porque puede ser igualmente un dios malvado, un verdadero demonio de este mundo de One Piece. Se dice que el mayor truco del diablo es hacer creer que no existe. Pues bien, resulta que nadie sabe de la existencia de Imu y creen que no hay nadie que se siente en el trono vacío. Así se mantiene la armonía a nivel mundial con ese símbolo que todos los países son iguales, las diferentes familias de Tenryubito son iguales y el mundo no se rige bajo las órdenes de un solo individuo. Se cree que las decisiones más importantes son tomadas en consenso por 50 reyes en una reunión cada 4 años, y por 5 ancianos iguales en poder como la mayor autoridad del mundo. Eso es lo que creen los países de todos los mares y sus gentes. Gracias al capítulo 1085 del manga, sabemos que Imu tiene una fruta Zoan que le permite transformarse en un ser gigante antropomórfico, con una boca con colmillos puntiagudos y puede comer o apagar el fuego con la boca. Pero no se puede tomar como una verdad absoluta, ya que al igual que de su forma normal, de esta forma monstruosa solo hemos visto una figura abstracta. Algún día será desvelado el secreto de su apariencia, pero parece que Oda se lo está guardando para el futuro. Lo único que sabemos es que puede generar flechas negras desde el suelo, un posible despertar cual tipo paramecia, como lo hacía Doflamingo Katakuri, lo que guarda relación con esa habilidad del despertar de la fruta de Luffy de alterar el entorno como si fuera goma. Imu tendría los poderes de una Zoan especial, como la de Nika, y que le otorgaría también poderes del despertar de las paramecia. Para más información sobre sus poderes, aconsejo mirar esta teoría que hice ya hace meses. Pero espera un segundo, porque antes de terminar, voy a comentar por qué es idóneo que Imu sea la personificación del dios de la luna. Guarda mucho simbolismo y significado para la historia general de One Piece. En One Piece, el sol simboliza la libertad, los sueños cumplidos y la esperanza, como ya hemos visto en tantas ocasiones. Ese simbolismo se traspasa a Nika, el dios del sol. Pero claro, Nika fue borrado de la historia o de cualquier registro del siglo vacío, y quien gobierna es Imu, quien según esta teoría digo que es el dios de la luna o su personificación. Es una metáfora, una representación de un eclipse perpetuo donde durante 800 años la luna se ha interpuesto al sol, impidiendo que su luz ilumine al mundo, privándole de la libertad y la esperanza y cubriendo todo de oscuridad. Así, cuando Luffy le derrota al fin, conseguirá traer el amanecer al mundo. Además, antiguamente los eclipses se veían como un mal augurio, una señal de que algo malo va a pasar. Y típicamente en la mitología, los eclipses se entendían como una batalla espiritual entre el sol y las fuerzas malignas o espíritus de la oscuridad. Vamos, Nika contra el dios de la luna. Siguiendo con las mitologías, vayamos a la japonesa, donde nos encontramos una tríada de dioses, Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo. La primera era la diosa del sol y la principal deidad del sintoísmo, quien encontramos su equivalente en One Piece, en Nika, el dios del sol. Susanoo, el dios del mar y de las tormentas, sería ese dios o diablo del mar que está relacionado con los Akuma no Mi y se ha ido mencionando a lo largo de la obra. Y ahora nos encontramos al equivalente de Tsukuyomi, el dios de la luna que gobierna en la noche, en el dios del que Imu sea su personificación, igual que Joy Boy y Luffy lo son de Nika. Y además, de esta forma tendríamos la explicación del por qué tanto odio y tanta insistencia en querer ocultar el nombre de Nika, su imagen y erradicar a todo aquel que lo venere, incluso al usuario de su fruta. Porque el único que podría hacerle frente a Imu es aquel que tenga los poderes de Nika. Solo el sol puede vencer a la luna. Si consiguen eliminar al dios del sol,
nadie podrá derrotar al dios de la luna, e Imu seguirá gobernando por siempre. Pues eso, que Imu, como contraparte de Yui Boy, tiene los poderes y la personificación del dios de la luna, la contraparte de Nika. Es decir, él es el dios oculto de One Piece. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda, la justicia prevalecerá.